Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de Hoy Me Sale Azul en versión ya mercado, en versión mercado, veranito y muchas cosas. Vamos a hablar de muchas cositas. Hablaremos poquito del femenino porque ahora mismo está la plantilla prácticamente ya cerrada, por no decir cerrada. Pero vamos a hablar mucho del masculino porque ya tenemos entrenador. Tony Ten está y para 2 años ha firmado. Y entonces pues tenemos que hablar bueno, llega Tony Ten y ¿con quién llega? ¿Con quién llega? Pues vamos a hablar de todo eso. Vamos a pues hablar de futuribles, no futuribles porque estén, aunque algunos ya han sonado. Vamos a hablar de futuribles de gente que ya está en la rumorología y que algunos medios han publicado, y vamos a hablar de jugadores que a nosotros nos gustaría ver por aquí o que creemos que son interesantes. Y esta vez lo vamos a estructurar de una manera muy clara. Hemos propuesto un juego que es decir, 3 jugadores por posición, que nos puedan interesar, amén de los que ya dijimos la semana pasada que recordaremos aquí y que pondremos aquí sobre la palestra. Y para esto nos acompañan Allen y Sergio. Sergio y Allen, ¿cómo estáis? ¿Ya habéis entrado ya en modo, venga, vamos a ilusionarnos con lo que viene, o seguís todavía en modo Yo la verdad es que soy fácil para esto, pero bueno, un sí, poco por imposición vital más que otra cosa. Por necesidad, ¿no? Por impulso vital. Hay que mirar para adelante siempre. ¿Tú, Allen? Sí, un poco por los mismos derroteros, ¿no? Yo creo que bueno, tuvimos esa desgracia hace un par de semanas y bueno, veníamos de un contexto con buenos entrenadores y entrenadores contrastados en los últimos años que, bueno, por motivos que probablemente sean largos de comentar, pero situaciones en las que teníamos plantillas de jugadores que probablemente pues sufrían, ¿no? Esa presión que hemos tenido por el ascenso. Y bueno, justo hemos fichado un entrenador, ahora lo hablaremos, pero hemos fichado un entrenador que ha mejorado mucho a sus jugadores la temporada pasada. Eso en esta casa pues no tiene por qué ser indicador de nada, pero al menos creo que es una buena noticia y da buena sensación que haya firmado por 2 años y bueno, sea un proyecto a medio plazo, digamos, al menos con la duración de ese contrato. Pues sí, vamos con lo primero, con la primera, iba a decir la primera certeza, la primera y única certeza. Y es que el capitán del barco va a ser Tony Ten. Hablábamos aquí el otro día que es un entrenador que por su ascendencia estudiantil, y cuando digo ascendencia, porque es un entrenador que ha manifestado públicamente que él es aficionado del Estudiantes y que es muy aficionado del Estudiantes y que es muy aficionado del Estudiantes, que lleva muchos años sonando, ¿no? Nosotros siempre decíamos que nos extrañaba que sonara tanto porque no parecía que tuviera una experiencia en equipos que luchaban ascenso o de élite todavía como para tal, lo que hablábamos un poquito que poníamos el pero de Jordi Juste, o que a lo mejor, aunque es verdad que Jordi Juste este año ya ha estado peleando ahí hasta a un partido de la Final Four. Pero Tony Ten lleva 2 años en Fuenlabrada, es decir, 2 años en proyectos con exigencia. El primero, una mala planificación de la plantilla, muchas lesiones, muchos problemas, le generaron una primera vuelta complicada y luego se reconstruyó el equipo y parece que para adelante. Y este segundo año, un segundo año de Fuenlabrada, que francamente, o sea, para poner en letras mayúsculas, y probablemente yo, si fuera aficionado de Fuenlabrada, sería una de las plantillas y sería uno de los años que más orgulloso estaría de ese equipo a lo largo de toda la historia, incluso años ACB, porque vamos, incluso años de Nate Huffman, de Prigioni y de Walter Herman y Brad Oleson. Yo creo que es un año espectacular, lo cual el otro día, por ejemplo, un amigo mío me decía, fenomenal, pero también a lo mejor es
es irreal, ¿no? Porque, bueno, es algo que podemos debatir, ¿no? Este año de Fuenlabrada ha sido tan extraordinario como para ponderarlo de manera clara, o estos aspectos extradeportivos han sido un acicate para que el equipo se una. Supongo que un poco de todo, ¿no? Pero desde luego Toni Ten y Fuenlabrada ha hecho una temporada extraordinaria. ¿Qué opináis de este fichaje? ¿Qué opináis de Toni Ten? Y a ver si podemos ayudar a los espectadores que nos ven y que nos oyen para explicar un poquito qué tipo de entrenador es Toni Ten. Yo por delante voy a decir una cosa. Ya sabéis que siempre que estamos ahí con, pues eso, que salen nombres, que tal, pues siempre investigo un poco dentro de la gente que yo conozco del mundo del baloncesto que puedan o hayan podido tener relación con... Y he de decir una cosa. Lo dije con Yago Castro cuando vino y me ha pasado con Toni Ten. Todo el mundo me habla maravillas de él como persona. Es decir, me dicen que es una persona extraordinaria. Y a mí eso, pues mira, es lo primero, ¿sabes? Lo primero que seas una buena persona, una persona extraordinaria. Yo prefiero tener en el equipo buenas personas y personas extraordinarias, luego además, pues excelentes profesionales. Pero he de ponderarlo y decirlo aquí. Todo el mundo que ha tenido trato, que conoce a Toni Ten y que yo haya preguntado en el mundo del baloncesto, me ha dicho que es una persona extraordinaria, una excelente persona y me han hablado maravillas de él como persona. Y ahora... Lo dicho, Allen, Sergio, ¿qué opináis de este fichaje de Toni Ten y qué podéis aportar para que la gente conozca un poquito el tipo de entrenador que es Toni Ten, cómo juegan sus equipos, qué cosas les gustan, qué cosas no, dentro de lo que podáis, el que quiera? Dale, Allen. Venga. Bueno, yo creo que has hecho una reflexión un poco extensa porque hay varias cosas que comentar. Yo creo que, bueno, desde luego la temporada de Fuenlabrada no es casualidad. Yo creo que ha sido un equipo que, teniendo las circunstancias que tenían, bueno, por un lado es probable que haya hecho unión de más, ¿no? Ese hecho de haber estado todos estos meses sin cobrar, la situación económica que han tenido y todo ello. Pero yo creo que ha sido... Perdona, Allen, quiero decirte, pero eso es debatible, o sea, quiero decirte, porque yo cuando este hombre me decía, este amigo mío me decía eso, yo decía, bueno, le decía, sí, puede ser, pero quiero decirte, hemos visto estas situaciones muchas veces en otros equipos y los jugadores se han borrado. Quiero decirte, o han dicho que den por saco y tal y cual. ¿Habrá también algo de mérito del cuerpo técnico o de Toni Ten de saber crear esa energía hacia una misma dirección y crear ese grupo, ¿no? Digo yo, no lo sé, es debatible. No lo sabemos porque no hemos estado ahí dentro, pero igual que una cosa puede ser la otra. Sí, exacto. Al final cada uno puede tener su opinión y como bien dices, pues es difícil saberlo, sobre todo desde fuera, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que, bueno, ha sido un equipo que ha tenido una muy buena configuración de plantilla, sobre todo porque han sido capaces de aunar quintetos muy complementarios y encima los jugadores que a priori podrían ser ficha 11, ficha 12, pues también han sido capaces de aportar y yo creo que eso pues tiene un gran mérito por parte del propio Toni Ten. Aquí es cierto que, bueno, el que formó la plantilla, supongo que en consecuencia con el entrenador, ha sido el director deportivo por aquel entonces, que es Ferran López, pero yo creo que ha sido trabajo de los dos y por ahí creo que se pueden sentar los cimientos de nuestra plantilla para el año que viene. En muchos casos hemos visto en los últimos años cómo conformábamos grupos que tenían mucho talento, probablemente siempre estando entre los 2-3 mejores equipos o más talentosos que había en la liga, pero siempre nos ha costado formar un equipo como tal, ¿no? Entonces yo creo que los pasos a dar tienen que venir un poquito por ahí. Y como decía antes al iniciar el programa, en muchos casos hemos fichado grandes jugadores que luego no han terminado de funcionar del todo y esto es el debate de siempre, ¿no? Y la frase de siempre de ¿por qué fichamos a este tío que funciona en no sé dónde, ha ascendido en no sé dónde y aquí no funciona? Pues bueno, probablemente por ahí vienen los tiros respecto a qué es o cómo va a funcionar el equipo que vamos a intentar plantear. De primeras, lo que ya hemos visto ha sido un discurso por parte de Ignacio Triana, el presidente, un tanto diferente, a mi opinión. En la rueda de prensa de presentación del nuevo patrocinador, pues comentó bueno, que el ascenso iba a ser difícil porque hay 6-7 buenos equipos y que competimos en igualdad de circunstancias contra ellos. Entonces,
un discurso que me parece un tanto diferente respecto a años anteriores en los que quizá la palabra ascenso se decía más, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vienen un poquito las claves y lo que hay que esperar de Tony Ten en este proyecto de 2 años es que intente mejorar un poco a los jugadores que vengan. Y precisamente en ese Fuenlabrada de esta temporada, lo que ha hecho Tony Ten es mejorar a sus jugadores. No sé si decir que todos ellos, porque es muy difícil en una plantilla de 11 o 12 jugadores ser capaz de mejorar a todos ellos, pero hemos visto cómo el rendimiento de Paul Jorgensen, de Lothar Wogo, sobre todo, han hecho el mejor baloncesto de su carrera. También hemos visto cómo recién llegados a la liga, como Mannings, han sido jugadores súper importantes. Entonces, bueno, ha juntado un equipo, un conjunto, que eso es lo que queremos buscar. Y a partir de ahí, pues esperemos lograr lo mismo esta temporada con el Estudiantes. Pero para mí, yo creo que Tony Ten tiene bastante mérito de lo conseguido. Yo, en general, bastante la línea con Allen. Al final, hemos venido toda la temporada diciendo que la del Fuenlabrada era una situación un poco excepcional. Yo creo que es un hecho, que lo normal es que bajo esas circunstancias la temporada no sea esta 99 de cada 100 veces, pero está claro que si lo ha sido, algo de mérito habrá que darle un poco a los protagonistas, ¿no? Y la gestión de grupo, desde luego, ha tenido que ser un aspecto fundamental y está claro que los jugadores habrán puesto de su parte. Tenemos que tener el grupo para aguantar esto, pero al final está claro que quien maneja todo un poco también tiene que estar como mínimo a la altura de esas circunstancias. Y yo creo que eso como mínimo hay que dárselo a Tony Ten, que luego ya hablando un poco en línea Estudiantes, pues bueno, creo que lo comentábamos un poco, ¿no? Si elegíamos a Ten, probablemente es porque íbamos en la línea de hacer algo un poquito distinto este año, ¿no? Un proyecto que pensase un poco más en el medio plazo, un proyecto con alguien de la casa que pudiese hasta cierto punto ayudar a recuperar un poco cierta identificación, ¿no? Para la gente, para los aficionados, pero también para la propia plantilla y un poco toda la idiosincrasia del club. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver. Todavía no sabemos básicamente nada de la plantilla, pero bueno, yo creo que podemos esperar eso, que se dé cierto foco a jugadores de la casa, que quizá haya alguna otra apuesta por un jugador joven y que luego quizás prime un poquito más el grupo sobre los supernombres individuales que otros años. Y yo, por ejemplo, cuando hablabais de la temporada de Fuenlabrada, que yo creo que ha sido extraordinaria, también, y de la plantilla, por ejemplo. Yo hay una cosa que no quiero dejar pasar de la configuración de la plantilla de este año de Fuenlabrada. Y sobre todo en relación también a la nuestra, ¿no? Que ha sido una cosa que nosotros, pues yo creo que hemos sufrido durante todo el año. Tony Ten ha tenido 2 bases muy sólidos y que le ofrecían garantías. Y yo creo que uno de lo interesante de Fuenlabrada este año es que cuando estaba en pista Westermann, cuando estaba en pista Zurbriggen, el equipo no lo resentía. O sea, quiero decirte, no había una diferencia o un bajón de rendimiento con eso. ¿Puede ser esta uno de los...? Lo que pasa es que me estoy adelantando ya. Bueno, esta la dejo aquí, pero la hablamos luego. ¿Puede ser este uno de los objetivos, o debe ser este uno, yo creo que sí, de los objetivos fundamentales a la hora de la confección de la plantilla, que Jason pueda tener alguien de garantías que le permita no jugar 30 minutos, sino 20, y que el ritmo físico, el ritmo en defensa, el ritmo del equipo no se resienta, ¿no? Como le pasaba a Fuenlabrada este año. Sí, yo creo que tiene que ser un objetivo claro. ¿Qué es un objetivo claro? Que obviamente no pasa solo por eso, porque luego Fuenlabrada, por ejemplo, la pareja que tiene al 3 con ese Mannings Matulionis, pues es una pareja que te da muchísimo equilibrio, muchísima versatilidad atrás, que te eleva mucho ese nivel físico. Entonces, bueno, luego tienes que tener piezas de ese estilo. Pero yo creo que está muy claro que no dejarle
la espalda descubierta a Jason va muy en favor del equipo. ¿Y qué me podéis decir qué me podéis decir de Tony Ten? ¿Qué os gusta de Tony Ten? El otro día me decía un amigo también. Es verdad que Fuenlabrada este año está defendido como perros, tal no sé qué. ¿Es Tony Ten un entrenador que preponderiza la defensa? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pensáis? Yo creo que es también un poco difícil de decir en cuanto a que ha estado un poco condicionado por las plantillas también que ha tenido hasta ahora. Desde luego, este año es un entrenador que ha trabajado mucho esa parte defensiva. También tenía muy buenas piezas para ello. Yo creo que sí va a ser una parte importante del equipo, pero no creo que sea un entrenador de perfil puramente defensivo. Que yo recuerdo que, por ejemplo, Castellón no era un equipo, su Castellón era un equipo bastante alegre. Sí, yo creo yo creo que es un entrenador adaptable, ¿no? En este caso ha tenido un grupo de jugadores y probablemente ha tenido la plantilla más física que haya tenido nunca en Primera FEB y ha sabido aprovecharse de ello, ¿no? En ese caso, creo que, es difícil saber qué estudiantes vamos a ver con Tony Ten. Además, es que este mismo año hemos visto dos vertientes muy diferentes con Lezcano y con Rivero, la verdad. Y no sabría decir a qué se podría asemejar más. Lo que sí parece es que este Fuenlabrada ha sido un equipo muy coral y en general, cuando él estaba en Castellón, pues era un poco una situación similar, aunque tenía referencias anotadoras. Y bueno, yo creo que estoy un poco bastante expectante sobre qué tipo de situación nos vamos a encontrar. En mi opinión, yo creo que lo que mejor nos iría sería encontrarnos algo similar a un Fuenlabrada de esta última temporada con un equipo con más físico y probablemente con algunos focos anotadores, pero priorizando también el juego interior, ¿no? Que este año, en mi opinión, ha sido uno de los grandes puntos fuertes de este Fuenlabrada. Bueno, pues vamos a por ello. Yo estoy ilusionado, a mí me gusta. Y es verdad que el año pasado, digo que el programa pasado, yo, para que veáis aquí lo que mandamos aquí en este programa, yo dije que mi favorito que yo ficharía a Epi y es que fue subir el programa y a la media hora anunciar Obradoiro que había firmado a Epi, ¿sabes? Bueno, pero no sé, yo a medida que pasan los días me gusta el fichaje de Tony Ten, evidentemente, todos tenemos al final todos tenemos un corazoncito y tener a alguien en el banquillo que tú ya me decía un amigo, pero eso es muy tribunero, lo de decir que, bueno, a mí me gusta que él sea estudiantil, me gusta que sea del Estudiantes, eso para mí pues es un valor y al final pues como aficionado a mí también me gusta que el entrenador pues sea un poquito del Estudiantes, ¿no? Que me gusta que la gente que venga aquí de cuerpo técnico pues se empape y sienta los colores. Creo que es un valor añadido, ¿no? Que es lo que le pasaba a Iñaki cuando vino, ¿no? Gente que se empapa y que al final pues es uno más, ¿no? Hoy, por cierto, he visto que se ha hecho oficial que Yago Castro tampoco va a seguir, ¿no? Y un poco ha puesto una publicación en el mismo sentido, ¿no? Diciendo que pues que el club le ha llegado los pocos meses que ha estado y que es un demente más, ¿no? Por cierto, una pena, yo es una pena. Yo hubiera abogado porque Yago, yo creo que es una opinión muy personal mía. Yo creo que una persona con el conocimiento de Yago, con la juventud de Yago, con la experiencia de Yago, debería ser patrimonio del club y es muy difícil encontrar una persona de ese perfil y la hemos tenido, ha estado aquí, estaba muy contento y tal. Mi opinión personal es que creo que debemos aprovechar esas oportunidades. Pues como pasó un poco con Iñaki, ¿no? Quiero decirte, gente que vale mucho, que sabe mucho y que ensambla muy bien con el club y que tiene una capacidad, una experiencia y un conocimiento tremendo, yo creo que deberíamos, porque al final luego salir a buscar es muy difícil. Cuando ya lo tienes, es verdad que estos los salimos a buscar y los encontramos, ¿no? Pero bueno, al final pues Yago se va y es lo que hay. No sabemos quién va a conformar el cuerpo técnico. Tony Ten este año estaba con Pichel, ¿no? Porque el año pasado estuvo Rubén Perello, pero se fue a Alicante, ¿no?
Sí, que Sí, Pichel parece que claro. va a fichar, sí, va a fichar por Castellón en segunda FEB para En ser el segunda entrenador. fecha se lo lleva Juan Antonio Orenga para allá. Eso parece, sí. Bueno, pues ya veremos quién conforma el cuerpo técnico de Tony Ten. Supongo que lo sabremos pues, tarde o temprano, digo yo. No creo que esperemos no tener que esperar mucho. Así que nada, si queréis damos paso a lo de los jugadores. Venga, perfecto. Vamos a por ello. Aquí me habéis pillado, porque venga, ¿qué empezamos? ¿Por los bases? Yo es que Sí. ya dije, es que, a ver, ¿vale o no vale decirlo la semana pasada? Porque No, yo creo que hemos intentado pensar y bueno, sobre todo vamos a delimitar el asunto en 3 jugadores por posición que estén en primera FEB, hayan estado este año en primera FEB o en ACB, ¿no? Eso es lo que hemos dicho antes del programa y vamos a intentar no repetir jugadores que hemos dicho la semana pasada. Así que yo he apuntado aquí los que dijimos, así que vamos a intentar tirar por otros lares. Dijimos Mateo Díaz, Adrián González. Pero vamos si queréis por partes. Dijimos Mateo Díaz, los tengo aquí apuntados. Claro, Luis Mateo Costa, Díaz. Adrián Rodríguez, Adrián Rodríguez, eso. Guillem Ferrando, Fernando Zubrigen y Cayo Pacheco, si no me equivoco. Creo que no me dejó a nadie más. ¿Y ahora qué tengo que pensar? ¿3 aparte de esos? Bueno, yo los tengo aquí apuntados, así que si queréis, yo voy tirando y ya si Venga, queréis ¿quién añadís está algo viendo más. la telenovela? No lo sé. Yo creo que no es una telenovela, es la piscina de la calle de La enfrente. urbanización. Vale, perdón. Es la vida, es la alegría de la vida. Es la alegría de la vida lo que se oye. Con el calor que hace no está mal. Normal. Bueno, pues a ver, Alen, tírate el rollo, que tienes ahí 3 y Venga. ¿cuáles son? Vale, pues vamos con los bases. A ver, Venga. hay que decir aquí que no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero he intentado tirar por nombres que no mencionamos el otro día. Bueno, dijimos Mike Torres también. Sí, Mike Torres. Ese no lo he añadido yo. Vale, pues he apuntado 3 bases que, bueno, yo creo que 2 de ellos serían una certeza respecto a las situaciones en las que han estado en los últimos años y en cuanto a aportación. Y luego el tercero es un jugador al que he seguido esta temporada y me ha gustado su temporada e igual está para cotas mayores. Sí que hay que decir, antes de decir estos nombres, que en mi opinión, bueno, llevamos unos años fichando jugadores de perfil, sobre todo jugadores que bajan de ACB. No quiero decir la frase venidos a menos, ¿no? Pero tampoco creo que sea como tal venidos a menos, pero quizá jugadores de 27, 28, 29, 30, 31 años. Que ya han visto pasar sus mejores días en el baloncesto. No sé si sus mejores días, pero que no tienen tanta ambición. Entonces, en mi opinión, y yo creo que los nombres que voy a sacar vienen un poco por otro contexto diferente. Es decir, jugadores recién llegados a Europa o jugadores que han estado igual 1 o 2 años en primera FEB que tienen ganas de comerse el mundo, por así decirlo, ¿no? Vamos a definirlo de esta manera. No, pero de estos hay unos cuantos en la lista que dijimos el otro día, ¿eh? Así es, pero por ejemplo, bueno, yo creo que Mike Torres, por ejemplo, no entraría ahí. Luis Costa tampoco, ¿no? Fernando Zubrigen igual sí, Adrián Rodríguez probablemente también. Yo creo que Mike Torres sí podría entrar, porque al final es un jugador que nunca ha tenido oportunidad de estar en un equipo grande, ¿sabes lo que te digo? Grande, entendedme. Yeah. Con aspiraciones de, no sé, pero por ejemplo, Mateo Díaz sí, Adrián sí, ¿no? Yo creo que Cayo Pacheco también, ¿no? Es un jugador, yo creo que hay ahí unos cuantos. Pero bueno, venga, di los tuyos, que estoy con un hype. Venga, pues uno es Aris, ex de Coruña y este año la segunda parte de la temporada en Alicante. Me parece un jugador sobrio que puede cumplir perfectamente el rol de base suplente, sobre todo teniendo en cuenta la situación de Jason con contrato y yo igual
puestos a mí no me pensar en gusta. Coruña, aunque quizá entre un poco en ese perfil de jugadores más veteranos. Ingus Djokovic. Es que a mí me gusta más Djokovic que Aris. Sí, Claro. sí. Bueno, yo he dado por hecho que Djokovic, bueno, es muy probable que puedan querer en Coruña, ¿no? Que continúe, ¿no? Pero Yo te bueno, voy a sí, ser es un jugador sincero, que me Allen, gusta. con todo el respeto del mundo para Sebastián Aris, yo creo que sería otra vez más de lo mismo. Bueno, yo estoy intentando dar nombres que no dimos el otro día, ¿no? Pues que es muy Entonces, difícil, claro. Venga, como estoy diciendo, o sea, no estoy descubriendo nada nuevo. a El ver. segundo, pues entra un poco en el contexto. Ya digo que no todos estos nombres serían mi preferencia principal, pero he intentado tirar por jugadores que no mencionamos, ¿no? Al final estamos jugando un poco a esto, ¿no? El segundo es Svetkovic, que probablemente no ilusione a muchísima gente y demás, pero me parece también un jugador sobrio para la posición de base suplente y que, en mi opinión, cuando está bien físicamente, es un jugador de bastante buen nivel para esta liga. Hombre, cuando está bien físicamente sí que lo es. Ahí sí. Yo creo que ha tenido partidos donde ha sido decisivo esta temporada Svetkovic. Y además es un tío que estuvo en ACB aquí y si hay problemas de lesiones por su parte, pues con Alex Montero. Así que, no sé. Venga, Bueno. el tercero. Y el tercero, este es el que decía, ¿no? Y este es el tercero es el que te arriesgabas, pues joder. Ya, bueno, joder, pero No, que es jugando, coña, que es estamos coña. jugando a Es por esto. hacer un poquito de humor, que si no. Este es Rafa Lisboa. Su temporada ahí en Ourense, la verdad es que me ha gustado bastante. Y yo creo que es ese perfil de jugador que va un poquito de menos a más. Entonces, bueno, es que los bases los dijimos todos el otro día, joder. Me da la sensación de que, salvo sorpresa que nos tenga guardada Sergio, Uno de estos, pero bueno, son los que hemos venido a dijimos el jugar. otro día, ¿eh? A ver, Sergio. Yo creo que sí. Conste que Rafa Lisboa a mí no me disgusta, pero creo que la comparación con otras opciones, pues, hombre, es evidente. Repasando así algún nombre más que tenga que ser de Leo, siempre está la opción de Didac Cuevas, aunque no viene de su mejor He año. pensado en Didac Cuevas también. Estoy seguro de que hay gente que pensará en Nacho Arroyo. Sí, Nacho alguno lo ha Arroyo. mencionado. Es verdad. Que ha Nacho acabado Arroyo. la temporada un poco fuera de foco por problemas físicos, pero bueno, que ha tenido buenos momentos. Yo me he puesto ya, a mí enseguida me sale la vena y me empieza a venir algún nombre de jugador de fuera de España, joven, que venga. Claro. Se puede, ¿no, Allen? Se puede. Vamos a meterlos ahí Bueno, también, porque habíamos, es que si no, joder, es que si Es no, que a mí se me va la cabeza enseguida. claro, es que si no es muy difícil. Vamos a meter también gente de fuera. Venga. Bueno, pues entonces, bueno, Si si no, queréis, con alguno de fuera me traigo alguno yo la semana que viene. Sí, también. el año, por Vale. supuesto, la semana que viene puedes si traerte. queréis Dale, dejar Sergio. esto para la semana que viene, lo hacemos bien la semana que viene. Sí, ¿no? Yo creo Venga, que dejamos para la vamos semana a que ir viene todos a... de fuera. Venga, vale. Vamos a poner un cebito. La semana que viene hablaremos de 3 jugadores por posición que no han estado en LEB o que ahora no están en LEB. ¿Vale? Venga. Pues a mí es que no me sale ninguno. O sea, que decirte, ¿qué queréis? Que saque ahora. O sea, hemos dicho 8 bases. Si O al sea, final es que no son tantos los bases. los que me pueden salir no me apetece que les fichen. Así de claro te lo digo. ¿Sabes? Ya. No sé, es que No, más allá de los nombres que habéis dado de jugadores que han estado esta temporada en LEB, yo no encuentro nada más. Espérate, que es que no. Es que hemos dicho todos los que me apetece, o sea, todos los que podría ver bien. Luego hay muchos fuera que, bueno, podemos hablar. Entonces vamos a los escoltas, venga. Vale, igual 3 aquí nombres. hay alguno un poquito más ilusionante. Yo creo que son Sí, hombre, seguro. jugadores interesantes y sobre todo, bueno, dependen un poco de la configuración de plantilla. Hay uno que me parece muy interesante, que ha estado jugando en ACB, pero es el perfil de jugador que acaba de llegar más o menos a Europa. Es un jugador joven que tiene ganas de despuntar y que, debido a que probablemente en su primera temporada, no sé su situación contractual ahora mismo, pero es un jugador de Manresa y es un escolta zurdo de 23 años, Santiago Vescovi. Me parece un jugador Tiene interesante. contrato con Manresa, pero no sé yo si Manresa tiene intención de que siga. Entonces es el típico jugador que está intentando despuntar. Hablándonos un poquito de él porque yo no le tengo muy en el radar.
Bueno, tengo los números por aquí. Bueno, ya sabéis que Ocampo es un entrenador que intenta, pues eso, desarrollar bastante a sus jugadores. Lo que pasa que Vescovi se ha encontrado en su posición en ACB con un jugador, digamos, más o menos dominante, que ha sido Cameron Hunt, que se ha llevado gran parte de los minutos en esa posición de escolta. Entonces, Vescovi es un jugador, en principio, un jugador que sí que tiene puntos en sus manos y que en general puede ser completo. Además, se da la circunstancia de que es zurdo, sería nuestro James Harden. No, pero es un jugador interesante porque tiene mucho margen de mejora y para mí esa característica que mencionaba antes de jugadores con ambición de triunfar, yo creo que Vescovi daría un perfil muy interesante en este contexto. Y además es un jugador que es uruguayo, así que ya tendríamos la atracción de poder jugar con Jason. Y me parece un perfil muy interesante para la primera FEB. Tengo los números por aquí, si queréis los digo. Ha promediado casi 4 puntos por partido con un 34% en triples, 52% en tiros de 2, 82% en tiros libres y 4,2 de valoración. Yo creo que no es un contexto como los que comentábamos antes, ¿no? De jugador ACB que baja a primera FEB igual sin demasiada motivación o igual un poquito acomodado o igual con consideración de que yo soy muy bueno, igual vengo aquí a primera FEB y voy a ser la hostia. Yo creo que este chico vendría con bastante ambición y puede ser un nombre importante en primera FEB para quien lo fiche. Bueno, yo creo que es un nombre que tiene cierto interés, ¿no? Es un poco combo, aunque uno de estos combos que es más 2 que 1, pero bueno, puede manejar y no es mal pasador. Como decía Allen, se ha ido cayendo un poco de la rotación del equipo, no ha terminado de entrarle, yo creo, mucho a Ocampo por los ojos, también ha tenido algún problema físico, que es ya una cosa que le pasó al final de su carrera universitaria, que la ha jugado 5 años allí, si no me equivoco, y el último, de hecho, si miras los números, no parece gran cosa, porque está marcado por una lesión de rodillas, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, yo creo que sí es un jugador completo, de estos que puede tener ganas de reivindicarse con una temporada para intentar volver a ACB. Tiene un punto de apuesta, yo creo, pero bueno, igual es un tipo de movimiento que en el proyecto que igual tenemos este próximo año podría entender. Bueno, pues oye, habéis dicho unos cuantos. Yo os voy a hacer ahora una pregunta. Estaba mirando una cosita, perdona. Y de los que hay en LEB, clásicos y estos, ¿cuál os gusta más? Bueno, yo tengo un par aquí muy claros, la verdad. Sobre todo bueno, hablamos de Jorgensen el otro día, que lo tengo aquí apuntado. No sé si comentamos alguno más, pero bueno, están los clásicos shooters. Igual claro, de pero ahí no me digáis todos. abajo. Decidme, elegid uno. Bueno, no sé si elegir uno, pero tenía 2 nombres aquí, así que los lanzo. Bueno, Littleson y Moody. Son 2 jugadores que... Hostia, me has sorprendido, el final de temporada de Littleson ha sido muy bueno y sobre todo Littleson lo tuvo Iñaki en Portugal. Y ha sido una referencia anotadora muy clara, pero también es un jugador, creo que se puede adaptar un poco a una situación de catch and shoot, y desde luego Moody viene de un contexto en Obradoiro, en Ourense, donde ha tenido distintos roles según avanzaba la temporada. Ha tenido momentos en los que ha sido más importante, otros en los que menos, pero cuando le hemos visto jugar contra nosotros y en otros partidos me ha parecido un jugador interesante para estar en un contexto más competitivo. Pero me gustaría la apuesta de Vescovi siempre que encontremos a otro escolta, digamos, mayor certeza en esa posición. Pero bueno, Littleson y Moody no estarían mal, pero de nuevo extracomunitario pues, yo, por ejemplo, pensaba en el otro escolta de Orense, Joe Brito. Un jugador bastante más completo, ¿no? Que por esa parte
te puede facilitar un poco configuraciones de plantilla distintas, que también ha tenido un poco momentos de más o menos protagonismo durante el año, pero ha hecho una temporada bastante seria. Jugador con buenos porcentajes, que es serio atrás, que incluso te ayuda un poco al rebote, pese a no ser muy grande. Bueno, un jugador que te puede ayudar a equilibrar muchas configuraciones de plantilla. Y los Davison, Barceló, Jaworski. Bueno, lo de Barceló. Bueno, Barceló de priori, de primeras hay que decir que tiene contrato con Obradoiro. Ah, vale. Tiene una cláusula de rescisión de 100.000 euros, si no me equivoco. Joder, y parece nada, ser pues que venga, hay algún vamos a por otro. equipo. Hay algún equipo interesado en ejercerla. Entonces, bueno, vamos a ver, porque son Quintela y Barceló los dos jugadores que tienen contrato con ellos. Luego está la vale. opción de Davison, que bueno, sería un jugador que también sería posible. No hemos hablado de Lapornik, pero bueno, más o menos situaciones de jugadores un poco similares, ¿no? Ahora os voy a preguntar por otro segmento de jugadores, que es el joven español, y os voy a dar 3 nombres o 4 y a ver qué me decís. A mí es que Davison es un jugador que me gusta mucho, lo voy a decir, siempre me gustó. Pero bueno, también yo entiendo que este tipo de cosas te condicionan, es que depende, porque claro, si viene Jorgensen, a lo mejor Jorgensen y Davison son perfiles que no sé si... Pero bueno, Faltaría algo de físico ahí probablemente. Claro, aunque yo creo que Davison es bastante mejor defensor de lo que parece, pero bueno. Y os voy a, antes de entrar en otro segmento de jóvenes y plantearos los nombres que os quiero plantear, ¿qué opináis de Jalen Tate? Es un melón duro ese, ¿eh? Claro, por eso lo abro. Por eso lo abro. Creo que o lo amas o lo odias. Una operación de alto riesgo, alta recompensa. Un poco... Es un perfil por el que puedo entender que alguien haga algo así, porque si consigues encauzarlo, pues obviamente el potencial es muy largo, pero hay un riesgo. A mí me recuerda un poco que quizás un jugador más estable a... Sí, o a Demetric Horton, en ciertos sentidos. Sí. Bueno, yo debo decir que al final, si el plan esta temporada va menos a ascendamos como ascendamos, puedo entender hasta cierto punto apuestas con un puntito más de riesgo. No sé si es lo que yo haría, pero... No sé, es que me extraña el otro día pensando en esto. Es un jugador que me da la sensación que para la calidad... A ver, entendedme lo que digo. Que me da la sensación que para la calidad que tiene, todavía no tiene ese estatus en la liga y entonces no sería tan caro como la calidad que tiene. No sé si me explico. Sí. Es un jugador que tiene mucha clase y además que es muy completo. Es decir, puede aportar en generación de juego, tiene puntos incluso. Y la verdad que tiene días que te gana los partidos él solo, pero luego no sé si es un jugador muy fiable en cuanto a compromiso con una situación como la nuestra. Es decir, no sé si es un tío del que puedas esperar que se machaque a defender. Además... Pero eso es un poco por la imagen que tiene él, ¿no? Es un jugador un poco liviano, diría, incluso. Sí, es liviano, es un jugador... De no tener muchos kilos y no sé, como decía, me causa dudas el hecho de pensar en el nivel de compromiso de este jugador, sobre todo viniendo de la situación que han tenido allí en Castellón, ¿no? Entonces, bueno... Es que hay 2 jugadores en Castellón que me gustan mucho, que era este y el otro pues lo diré cuando toque, porque es más por dentro. Bueno, no por dentro, sino... Entonces, paso a deciros. Perfil. Que es un perfil que ya que está Sergio aquí, que lo pone sobre la mesa, lo voy a sacar dentro. Perfil, jugador español joven. Dadme un segundo que me llaman. Venga. Corta y atiende. Bueno, Juanjo, dime. Espérate que se te oye. Dale al... Ya le silencio. Ahora. Vale. Pues ahora cuando venga Sergio, porque esto le interesa a él, pero voy a hablar de lo que es un perfil de jugador joven español. Jugador joven español. Y bueno, pues ya te digo a ti los nombres que querías poner sobre la mesa en esta posición. Vale, sería la de escolta, ¿verdad? Sí, Jordi Rodríguez, Langarita, Millán Jiménez.
Hombre, nos ha jodido. Bueno, Lo que pasa ¿cuál de los... bueno, claro, ¿Tú a ver, crees que están para jugar? ¿Tú crees que están para tenerlos nosotros como yo no referentes en les el veo 2? aquí. Yo es que no les veo aquí porque, bueno, yo creo que son jugadores que tienen claramente un futuro ACB y yo creo que los equipos de los que vienen cedidos, sobre todo La Peña y Zaragoza, en el caso de Jordi y de Langarita, yo creo que los entrenadores que van a tener, yo creo que van a intentar apostar por estos jugadores, sobre todo un equipo como La Peña, ¿no? Y luego yo creo que Langarita es uno de los jugadores que tiene más futuro en su posición en todo el país, con lo cual si Zaragoza ha decidido cambiar a Porfi Fisac, sobre todo en esa situación en la que quizá no contó con Lucas todo lo que debería, yo creo que son dos jugadores que están muy lejos de nuestro contexto actual, por eso ni siquiera he considerado en meterles. ¿Cuál era el tercero que habías dicho? Perdón. Millán Jiménez. Bueno, yo creo que Millán es un jugador muy interesante, la verdad. No sé si... creo que está en un 98. No sé si le pondría al 2 o al 3, pero desde luego es un jugador que puede hacer ambas posiciones, es un jugador que tira bien de 3 y que es un jugador con un perfil bastante interesante. A mí no sería una opción que me disgusta, desde luego. Lo que pasa que no sé si la incluiría al 3 o al 2, pero bueno, un paso intermedio, ¿no? Por así decirlo. Me gusta él más en el 2 que en el 3, pero bueno, lo digo también por presencia física. Yo creo que él puede defender a doses. Está en 1,99 y tiene 22 años. Yo creo que ya no está en una situación contractual con Valencia. Está libre, ¿no? Sí, debería estar libre porque además no es uno de los jugadores que tiene contrato con Obradoiro. Así que bueno, un jugador interesante, la verdad. Y más allá de estos que te digo, que piensas que a lo mejor están con un perfil un poquito inaccesible, ¿algún jugador joven que te pueda resultar interesante o que puedas ver que pueda entrar dentro de lo apetecible de verlo en Estudiantes la temporada que viene? Pues jugador joven como tal, pues no lo sé. Ahora mismo no me viene a la mente ninguno más, más allá de los que he dicho, ¿no? ¿no? Bueno, pues vamos a los 13 si quieres, y luego cuando venga Sergio, pues le preguntamos por todo lo anterior. Bueno, podemos mencionar el caso del escolta de Cartagena, Alex Jordá, ¿no? Que es un jugador ya de 30 años que ha jugado toda su carrera en segunda FEB y la verdad que su temporada en Cartagena me ha gustado bastante. Es decir, es un jugador cupo que además yo creo que va a saltar un equipo de mitad de tabla, la verdad, pero yo no le veo para una situación de Estudiantes, la verdad. Iba a decir, yo no le veo, pero bueno. Porque Pero si apostamos por un curioso. perfil así, yo prefiero un perfil, pues eso, más joven, más, ¿no? Sí, ha promediado 14 puntos por partido en el playoff, ¿eh? Eso, o sea, ha tenido explosiones, ha ido de menos a más durante la temporada y ha tenido varias explosiones anotadoras. La verdad que es un perfil curioso de una carrera completa. Ponle el micro a Sergio, que ya está. La verdad que interesante su perfil. Sergio, te digo los 3 nombres que le he dicho a Allen. Yo le he dicho que imposibles. Ha dicho que imposibles. Perfiles jóvenes para el 2. Preferencias, no preferencias. Evidentemente parece ser que me vas a decir que te encantaría, porque Ale me lo ha dicho. Jordi Rodríguez, Langarita, Millán. Jordi va a estar con el Juventud. Así que esa ya... Fuera. Si no lo estuviera, va a sería estar con Zaragoza. Langarita, si no está con Zaragoza, que habrá que ver un poco qué pasa en Zaragoza, lo más probable yo creo que es que esté, pero si no lo está, no va a ser porque esté en LEV. ¿Millán puede haber alguna opción? Pues igual sí. Yo creo que, aunque puede ser un nombre que ACBs buscando cupos puedan intentar cazar, no es la posición en la que más plazas ahora mismo puede haber abiertas en ACB en ese sentido, porque hay muchos equipos que ya tienen un poco el 2-3 nacional. Pero bueno, yo sería algo por lo que preguntaría. Sí, hay un último perfil que yo creo que he mencionado algún año para intentar pedir sucesión,
Sobre todo, bueno, ante la escasez de cupos, jugadores de formación local, pues es difícil, ¿no? Pero también es un perfil que me parece interesante, por eso, pues ambicioso, joven y en desarrollo, que es Jovan Kliajic, de Ah, Gran el de Canaria. Gran Canaria. Tiene 23 años, ha hecho buenos números en algunos partidos de Ya competición hablamos cuando europea. vino Ferrando, tío. Lo pusimos Sí, yo aquí creo que sobre la lo mesa. saqué. Lo Sí. saqué. Así que es un perfil que me parece también interesante, pero también muy difícil. Ya supongo. Pues nada, vamos con los treses. Venga, empiezo yo que voy a terminar pronto. A mí me gustaría que estuviera el Pato Garino y Lucas Giovanetti. Sí, Que no es puede que ser, el que no deseo de puede los tres. ser, bueno, Lucas sí puede ser, pero que Pato no puede ser o lo que sea. Hay un jugador que me gusta mucho, lo he dicho antes, de Castellón, que se llama Charles Millen Jr. Es un jugador que me encanta, o sea, lo digo, ya sé que Castellón ha sido Castellón este año. Pero este camerunés, bueno, americano con pasaporte camerunense, que juega con la selección de Camerún, es un jugador que me parece muy completo y que creo que es un jugador que en determinado contexto más competitivo y más exigente, porque precisamente me da el perfil contrario a lo que decías de Tate, ¿no? Me parece un jugador trabajador, me parece un jugador capaz de hacer más que solo anotar, que rebotea, es fuerte, puede jugar al poste, no tiene mala mano de fuera. Puede en algún momento defender a cuatros porque es muy fuerte, muy grande. No sé, a mí es un jugador Charles Milner III Charles Milner Jr. que me gusta mucho. Decid vosotros, los vuestros. Yo igual no es la versión más popular, o Bueno, bueno, igual sí, pero bueno, si quisiese, de nuevo, un perfil de un jugador con ambición, en claro progreso y demás, yo es que esta es debilidad mía, pero me ha parecido su temporada increíble, la verdad. Y iría como loco a por Manek Sansorregui. Le bueno, ficharíamos a Tony Ten, a su Mannings español. a su Mannix and sorry. Joder. Mannings Sansorregui, sí. Sergio. Y luego versión... Ah, perdona, dale, que no No, esté. bueno, hay dos más, un poco gradualmente. El siguiente sería Mendicote, que también ha hecho un temporadón y tiene un físico espectacular. Y el Pero último Mendicote sería, no ha jugado más al 4 que al 3. bueno, por las lesiones de Crick, sobre todo, pero Es ha que sí, sido como ese le iba a tres. decir yo al 4, Kirke. Kirke, que me Sí, yo a gusta Crick mucho. también lo tengo apuntado al 4. Lo Pero tenemos ahí, ¿no? Mendicote yo lo pondría al 3 y el último, pues una vuelta de Ander Martínez, dependiendo un poco de configuración y demás. Pero Ander, el tío, ha hecho una buena temporada también y bueno, me gustaría en No me algún gustaría momento... ver a Ander Martínez otra vez con la camiseta de la Estudiantes, eso es verdad. Sergio. Sí, bueno, yo creo que para empezar la de Pato puede tener claramente su sentido. Que al final Manex y Mannings, los dos serían grandes opciones. Mannings parece que va a fichar más arriba. Sí. Manex igual también, habrá que ver, pero desde luego podría ser un perfil de jugador por el que nosotros pues, tendríamos que estar interesados, ¿no? Y además seguiría siendo una pareja muy complementaria con Lucas. Siguiendo algún perfil así, un poco de equilibrio, a mí, por ejemplo, me gusta bastante la temporada de Dylan Van Eyck. Es quizá ya un escaloncito por debajo de estos nombres, pero bueno, buscando así un poco aleros en la liga, es un nombre que no me disgusta. Y no hemos dicho a don Diego Alderete, que dependiendo de configuraciones... También ha jugado más al 4, ¿no? Yo creo. Bueno, yo creo que en este final de temporada, sobre todo desde que llegó McDonnell, Diego está oscilando más al 3 que al 4, sobre todo por configuración de plantilla, porque estaba Lukovic y estaba McDonnell. Al final se ha tenido que buscar sus minutos en el alero y yo creo que sería una buena manera de completar juego exterior con Diego. Reunir a los hermanos, vamos, a mí me encantaría. Pero, por ejemplo, yo lo digo, es que a mí, por ejemplo, la posición de 3, me gustaría que hubiera solo 2 jugadores, Lucas y otro. Entonces, sí, yo creo que con Lucas sí. y Diego, no, eso a ver, desde luego sería que no. precioso, pero yo no sé si competitivamente...
No, yo no voy por ese lado. Yo creo que en este caso, pues bueno, yo creo que Diego está en 1,94, ¿no? Entonces, al final siempre ha estado corto de centímetros para jugar de 4 y siempre lo ha suplido con un deseo enorme, ¿no? Y una garra tremenda. Pero bueno, yo creo que en la configuración del juego exterior, pues siempre tiraría con Lucas y con el Pato. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo los tres. El Y Pato luego Lucas, ¿eh? tendría dos escoltas claros y a partir de ahí intentaría firmar un jugador en esa posición de intermedia, ¿no? Un jugador que pudiese hacer en el 2, en el 3. Y ya está. Sabemos que ahí está Adam Sola, que bueno, habrá que ver un poco qué planes tiene y qué planes tiene el club de cara a la temporada que viene. Pero en el caso de decidir no contar con él o que él decidiese tomar otro camino, pues yo intentaría fichar un jugador que pudiese hacer las dos posiciones y ayudase. Entonces no sé Yo si ese tengo uno jugador... ahí que digo todos los años, pero claro, es de fuera. Lo diré en el programa que viene. Sí, yo creo que Pero ahí vamos, lo digo podríamos todos los años. intentar Tampoco- tirar por alguien de la cantera y me gustaría que fuese Diego en este caso. Pero bueno, hay muchos jugadores que podrían aportar ahí. Por eso me decía un poco el caso de Diego, ¿no? Pero siempre contando con que Garino y Giovanetti fuesen los dos aleros. Hombre, en ese perfil teníamos a... A Millán Jiménez, ¿no? Ay, Sería ideal. no, este que... No, decisión cantera. Sí, bueno, Millán Jiménez es ideal para ese perfil de 2-3 un poco tal, pero yo creo que para ese perfil de jugador... Ahora se me ha olvidado, macho. Este jugador que se fue al Madrid su último año de junior. ¿Hace cuánto? El año pasado. Este último año de Max. Max García Plata, sí. García Plata. Ujú. Es un jugador que si le pones ahí de lo que tú dices, el quinto exterior, ¿no? Porque desde luego ese sitio no puede ser el de Lucas. No, desde luego que no. O sea que... Así que nada, vamos a los interiores. Si queréis Los hacemos cuatro, ¿no? los interiores un poco juntos o Sí. separamos 4-5. No, separamos 4-5, pero en los 4 podemos ir rápido, ¿no? Bueno, aquí Venga. hay que decir que el nombre que se ha asociado con nosotros Bueno, quedaba no hemos dicho, maestro. perdona, no hemos dicho que Encestando publicó que el primer fichaje de Jorgensen y Estudiantes era Masliu. Jorgensen y Jorgensen salió citando el tuit diciendo que naranjas de la China. Nosotros, bueno, yo la información que tengo, pues es un poco que yo, pues es que tampoco vamos a descubrir nada. Jorgensen estaría encantado de venir aquí, pero bueno, Jorgensen está en un momento importante de su carrera, ha hecho un temporadón y bueno, pues está esperando también que haya algún hueco ACB que puede venir y bueno, pues así está la situación. Buena negociación hay que decir, ¿no? No hay mucho más que decirte que yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que Paul, en este momento en el que está, pues bueno, pues tiene que capitalizar también su momento y en ese sentido, pues supongo que lo que su agente y él, pues están viendo, ¿no? Si sale alguna posibilidad. Desde luego es muy pronto. Es normal que este tipo de cosas a ver, entendedme lo que digo. Ahora los equipos tienen mucha prisa por cerrar jugadores, porque cuanto antes los cierren, pues antes se los Nos quitan quitan a otros otros equipos. equipos. Y hay jugadores que no tienen tanta prisa ahora por cerrar, pues porque tienen o piensan que tienen un abanico importante y que, bueno, pues que tienen que explorar, ¿no? Y desde luego, sobre todo, este perfil de jugador que a lo mejor puede ser muy importante en LEP, que es un poco el lugar donde está Paul ahora, ¿no? Que se ha ganado Paul, ¿no? De un estatus importante en LEP, pero no tanto en ACB, pues lleva a estos problemas de tiempos. Quiero decirte, el mercado, tanto ACB como LEP, ahora mismo está centrado en los jugadores potentes. Sí. Por lo tanto, el LEP está centrado en jugadores como Paul Jorgensen, pero el ACB no está centrado en jugadores como Paul Jorgensen ahora. Entonces, claro, bueno, pues hay que medir un poquito eso, hasta qué punto también él querrá esperar o no, hasta qué punto esas ofertas le interesarán o no, hasta qué punto nuestra oferta le interesará o no, hasta qué punto, bueno, pues todo eso. Así que nada, paciencia y tal y cual. También he de decir, y hago este paréntesis, que el mercado es un mercado persa.
Quiero decirte, que es que se puede hablar con jugadores y ya está. Se puede hablar con agentes sobre jugadores y no quiere decir que haya interés. Quiero decirte, hay equipos que fingen interés por un jugador y hablan con un agente y con ese jugador solo para subir el precio a otro equipo. Quiero decirte, es un mercado persa. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no todos los rumores que salen son verdad o que a lo mejor son verdad, pero realmente no hay nada detrás de ellos. Sí. Esto, paciencia y ya las operaciones se irán Sí, es que cerrando y nos el iremos verano es muy enterando. largo. Sí, Exacto. pero tenemos un poco, al menos esta es mi percepción, Eugenio, que vamos a tener otro verano de perfil bajo. Es decir, va a haber negociaciones con jugadores muy cercanas, muy secretas, y de repente nos vamos a encontrar en una semana que vamos a anunciar 5 renovaciones y 5 fichajes, y yo creo que eso sucedió Hombre, el pero año es que yo pasado y creo va a que es suceder lo mismo este así. año. Yo creo que estaréis de acuerdo que yo creo que es así como se tienen que hacer las cosas. Quiero decirte que cuanta Sí, más sí. discreción y cuantas menos personas sepan de este tipo de operaciones, relaciones, reuniones y cosas, pues mejor, es lo mejor para el club. Es que es así, quiero decirte. No, y desde luego lo que no vamos a hacer aquí es ir en contra del club, ¿sabes? Y Sí. joder negociaciones o por ponerte la medallita, ¿sabes? Pues no, me parece un absurdo. Dicho esto, estábamos en los cuatros. Sí. Decías que se nos ha relacionado, no de una manera tan clara, porque el tuit de Encestando, yo la verdad es que no he leído el artículo, el tuit de Encestando decía, Un tuit daba por simplemente. hecho que Jorgensen estaba ya hecho y que estaba muy cerca las negociaciones con Tanner McGrew. Ujú. Así es. Bueno, es un perfil interesante. Yo creo que se busca quizá un poco un jugador complementario a lo que puede ser Héctor Alderete, porque yo creo que aquí todos contamos con que Héctor Alderete pueda seguir y pueda seguir siendo importante. Y a partir de ahí, pues yo creo que se está buscando un jugador que quizá tenga experiencia, que pueda aportar algo de tiro de tres y que, bueno, idealmente, no sabemos la configuración de plantilla, ¿no? Pero un jugador como Héctor, que pueda tener 22, 23 años y que con el desarrollo que está teniendo, mejorando también en tiro de tres, pues que Héctor pueda ser titular, ¿no? Y un poco simular lo que ha hecho Fuenlabrada con Iván Cruz siendo titular y con Magriu dando minutos de intendencia y de saber estar con la segunda unidad. Y yo creo que ese perfil puede ser interesante en un equipo como este. Dicho esto, ¿es Magriu el jugador más ilusionante que podamos encontrar? Pues igual no lo es tanto, pero a mí me parece un jugador que puede dar empaque a un equipo que quiera competir por ascender, la verdad. Hombre, sí lo diré. McGrew es una cosa que he hablado ya con vosotros. Es un jugador que yo siempre que hablo con entrenadores en LEB, con gente de cuerpo técnico en LEB, está hipervalorado. O sea, todo el mundo me habla como que es un jugador, vamos, como el mejor 4 de la liga, y yo he de reconocer que también es un jugador que, bueno, o sea, bien, pero tampoco me vuelve loco. O Sí, sea, supongo que buen compañero, primero en los entrenos, un ejemplo, jugador veterano. Yo creo que vienen un poquito por ahí los tiros. no lo sé, pero Jugador es un jugador muy completo. valorado, ¿eh? Por toda la gente, entrenadores y tal, es un jugador muy, 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 muy valorado. Es completo, Pero va bien al poste, rebotea bien, yo tengo defiende. dudas con respecto a su rendimiento físico. Este año ha tenido muchos problemas físicos. Y el año pasado tampoco le vi físicamente exuberante, pero bueno. No sé, a mí me gusta el de Orense, no sé si es Sí, yo Kirke o tenía bien Crique. alto a Crique, ¿no? Crick en la lista, sí. Crique, me Y gusta bueno, mucho. he apuntado dos más, pero de nuevo es que depende un poco de configuración de plantilla. Bueno, he puesto a Boulet, que es la opción más obvia, digamos, ¿no? Y luego he puesto a Kevin Buckingham. Bueno, Pero, a mí Kevin Buckingham me encanta. Lo que bueno, pasa que yo ya creo digo. que es verdad, se me ha escapado en el 3, porque yo para jugar con nosotros le veía más en el 3, fíjate. Pero a mí es un jugador, yo ya lo he dicho, que me recuerda a Bob Harstad, este jugador que estuvo muchos años en nuestro EVA y estuvo también en Estudiantes y luego hizo carrera en ligas menores. Y a mí es un jugador que me encanta, Kevin Buckingham, pero que me encanta. O sea, yo le firmaba, yo a Kevin Buckingham le firmaba, fíjate. Yo quiero al Pato Garino, pero un Kevin Buckingham, Lucas Giovanetti, me vale también. Así lo digo.
Y bueno, no decimos también la opción obvia que es Brankic, pero yo creo que hablamos de él el otro día. Así que por eso yo creo que el mejor 4 de la liga esta temporada ha sido Josip Brankic. Yo también creo que ha sido el mejor 4 de la Liga, Brankic. Entonces, bueno, como hablamos el otro día de él, pero bueno, en mi opinión el segundo habría sido Baulet y probablemente el tercero hubiese sido Crick, probablemente. Yo es que Baulet, lo voy a decir, y a lo mejor no debería decir esto, pero yo Baulet, después de la acción esa que tuvo... no, desde luego no. Yo... Bien lejos. Sí, yo no sé, bueno, no, luego a lo mejor viene aquí y tenemos que... Pero a mí me gusta Cricket, a mí me gusta Brankic mucho. Sí. Y estarían por encima de... Bueno, y Tannen McGrew, evidentemente, y estarían por encima de tal. Oye, Tony tuvo muchos años a Stutz, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, pero no le veo yo. Yo creo que Stutz ya sí que empieza a estar un poquito de vuelta. Es de esos que vio sus mejores días, ¿no? Que decíais antes. Sí. Sí. No, yo por ampliar un poco la lista... Pues, ¿Y Bulic, qué me decís? Nada, yo no me gusta atrás. Claro, el perfil atrás yo creo que es muy exigente. Es que no tiene mano, tío. Y entonces, si tuviéramos... Claro, teniendo Héctor, que Héctor, a ver, las puede meter, evidentemente, pero tampoco... Pero no es un shooter. O sea, no es un perfil Andris, no es un perfil McGrew, no es un perfil tal. Es verdad que Bulic se queda muy, muy escaso. Sí, yo puestos a coger a alguien sin tiro, nosotros hemos comentado mucho el nombre de Semar Wilson. Bueno, es que Semar Wilson. Bueno, sí, de Semar hablamos el otro día, sí. Ahora vamos a hablar una cosa de Semar Wilson. A mí Semar Wilson me flipa. Lo único, es verdad, es que esto... Voy a contar pequeñas interioridades. Hay temas de los que hablamos nosotros en privado y luego, claro... nos da cosa sacarlos aquí en público. O sea, no es que nos dé cosa sacarlos en público, pero como ya los hemos debatido y hablado nosotros, nos da un poco pereza. O sea, de repente nos vemos repitiendo lo que ya hemos hablado en privado, en público. Y el otro día estuvimos hablando sobre Semar Wilson, porque es un jugador que nos gusta. Yo creo que nos gusta a los tres. A mí es un jugador que me encanta. Este año lo he visto en directo, además, varias veces. Y es un jugador que me flipa. ¿Qué ocurre? Ahora decíamos, es verdad, que, bueno, nosotros decíamos en privado, y lo podemos sacar aquí, que a lo mejor en la configuración de plantilla con Héctor pasaba un poco lo que decíamos con Bulic, ¿no? Que Semar es un jugador que, bueno, te puede meter alguna de tres, porque no es manco, pero desde luego no es un perfil shooter. Lo que pasa es que, claro, Semar Wilson es que es un jugador que te da tanta intensidad. Yo creo que es un jugador de tanto impacto y que te facilita tanto otras cosas que ahí sí te lo puedes pensar. Y vuelvo a decir lo mismo, quiero decirte que hablaba de Jalen Tate. Creo que es un jugador que todavía no está en ese perfil superestrella y te va a salir mucho más barato del rendimiento que te va a dar. A mí me parece ese perfil de ambición que mencionaba antes. Totalmente. Un jugador que además altas. Y que además que yo creo que empasta mucho con este club, con la afición. Es un jugador que va a ir al tapón, que va a defender, va a hacer las ayudas, va a correr, es un jugador, y luego es un jugador que, como dicen muchos los entrenadores, que es una expresión que me gusta mucho, que no pide de comer. Quiero decirte, no es un jugador que necesite meter o tirarse 10 tiros por partido o 15. Es un jugador que bueno, que no sé, a mí es un jugador que me gusta mucho Semar Wilson. Lo digo así, lo que pasa que, bueno, según encestando parece que vamos encaminados un poco. Para mí, opción que estaría muy alta en la lista. Sí. Y bueno, por comentar así de pasado otro canterano, está Jacobo Díaz. Bueno, Jacobo Díaz. Igual por configuración de plantilla es difícil, porque si vamos solo a 2 3s y 2 4s, quizás se quedará un poco ahí, pero bueno, es un jugador de buen nivel. Sí, bueno, yo creo que lo ideal sería, por eso decía de juntar los interiores, tener 2 4s, 2 5s y luego un jugador que pudiera un poco estar en esos lados, ¿no? Que pudiera ser como el mejor 5 y que pudiera aportar como el mejor 4, ¿no? Yo ahí ya tengo la boca seca de decir que tenemos al gran Hugo López, que está para jugar 20 minutos en Estudiantes. Y ya lo digo tantas veces que ya no sé cómo decirlo, pero bueno. Antes de eso, que es que se nos va lo de Semar Wilson. Ojo que ha habido pelotazo este año esta semana.
que ha llegado Eguezeque y Semar Wilson, dos exjugadores de Valladolid, Han y han echado... empezado a contar la intemerata sobre el antiguo... El despedido con honores. El despedido con honores, Pepe Catalina. Bueno, hablan de faltas de respeto, de insultos, de maltratos, incluso de maltratos físicos. Yo he de decir que lo que cuentan de agredir a un jugador después del partido de Burgos... Te había llegado, ¿no? Digamos, te Es que había hay llegado muchos de alguna testigos, manera. es que hay muchos testigos de ese día. Quiero decirte, es que eso pasó y yo me enteré cuando pasó. Yo sé cuándo pasó eso y eso pasó, ¿no? Que un director deportivo agredió físicamente a un jugador. Quiero decirte, o sea, tela marinera. O sea, me parece súper heavy. Y luego Eguezeque contando, pues eso, que les hablaba con una falta de respeto, con insultos, que le obligaba. Bueno, y Semar Wilson, pues un poco lo mismo. Yo he de decir una cosa, a mí no es una noticia que me ha pillado por sorpresa. O sea, que decirte, yo no he leído nada nuevo que no sabía. Pero esto es un ejemplo también de muchas cosas que evidentemente no llegan y de un debate muy interesante, ¿no? Me refiero de muchas cosas que no llegan. Quiero decirte, pues bueno, a veces vemos, pues vemos que Iñaki sale de allí como sale y bueno, pues hay muchas cosas detrás que no llegan y no salen. No. Entonces, el debate es... ¿hace bien el club tapando estas cosas? No. Bueno, es un debate muy largo y muy interesante. Yo entiendo la postura del club hasta cierto punto. Quiero decirte, yo entiendo que haya situaciones que el club no quiera poner en tal por proteger su propia reputación, pero también entiendo que el club tendrá que tomar también alguna acción y no permitir que estas cosas pasen. Pero bueno, que es un debate muy largo, que es una semana muy interesante en Valladolid, por lo visto. Creo que ha salido en COPE Valladolid, que está eso... Candente, ese tema ahí digamos. que trina candente. Y luego lo que decimos, que bueno, que muchas veces vemos situaciones de instituciones, de tal, de no sé qué, de no sé cuántos, que dices, pero bueno, pues a veces en un club pasan muchísimas cosas que no trascienden ni llegan a ningún lado y que, bueno, pues en algún caso pues se tienen que quedar ahí y me parece muy bien. En otros más graves a lo mejor se deberían... pero bueno, el caso es que ha sido una semana en Valladolid, tela convulsa, tela marinera. Dicho esto, vamos a los 5, ¿no? Sí, bueno, aquí he de decir que voy a... Bueno, iba a romper una regla porque, bueno, yo esto lo llevaba ya apuntado y lo habíamos hablado esta semana, si no os importa. Pero bueno, como es un jugador que ha estado previamente en la liga, pues igual no hay tanto problema, digamos, ¿no? El nombre, bueno, yo voy a insistir un poco con lo que dije el otro día, que me gustaría... Bueno, a ver, yo aquí voy a ser muy honesto y sincero y voy a ser muy directo. Yo a Lotana Nwokbo le daría un cheque en blanco, ¿vale? Entonces, como le daría un cheque en blanco a Lotana Nwokbo, después de la temporada que ha hecho y de haberla hecho con Tony Ten... A Paul Jorgensen no le gusta esto que has dicho. Ya, lo siento, Paul. My bad. Pero que yo a Lotana le daría un cheque en blanco. Y como sería uno de mis 2 5, Lotana Nwokbo, me gustaría complementarle con un interior grande. Y si la semana pasada hablaba de Felipe Dos Anjos, pues bueno, he estado intentando buscar, imposible, digamos, con el contexto de cupos actual, ¿no? Pero he estado intentando buscar una alternativa y probablemente sea difícil porque es un jugador que ha progresado, en mi opinión, bastante. Probablemente igual hay gente a la que no le ilusiona porque le recuerde de aquellos años, pero es un jugador que lleva un par de temporadas en Liga Lituana y que ha ido ascendiendo de contexto, ¿no? A contextos más competitivos. De hecho, esta temporada ha estado jugando playoff. Y no es otro que Tomás Pavelka. Y yo creo que podría cumplir ese rol de interior grande, mide 2,16, y que si hay alguno que tenga memoria y eche ahí un poco de retina, digamos, es un jugador que jugó con Palmer y que también jugó en Palencia y al cual tuvo Tony Ten en Castellón. Si alguno lo recuerdan, era un interior grande que, pues bueno, un perfil, por decir algo que se asemeje, ¿no? Igual Yannick Driesen, cuando estábamos en ACB, el canterano, un jugador muy grande que tiraba de 3. Sí.
¿El qué? Eugenio, Es perdón. que le viste jugar a Yannick Driessen. Irías Los a que los le vimos. entrenamientos. Sí, pero bueno, es cierto que en aquel momento, cuando empezó aquí en Primera FEB y cuando le tuvo Tony Ten y también cuando jugó en Palencia, daba ese perfil de jugador un poco verde, quizás un pelín blandito, que no era capaz de ser demasiado intimidador y que no daba la sensación de ser demasiado duro, pero estas 2 temporadas en Lituania le han endurecido un poco, ¿no? Entonces, no busco tanto que sea el mayor intimidador de la LEB, no busco tanto que sea capaz de ser el ancla defensiva del equipo, lo que sí busco es un perfil de interior que sea grande, que sea capaz de intimidar en la zona por centímetros, por tamaño y porque creo que a nivel físico ha mejorado bastante este jugador. Y bueno, no ha tenido unos números espectaculares en esta última temporada porque, como digo, su perfil competitivo ha ido ascendiendo. Creo que ha estado en 5 puntos, 4 rebotes, cosas así. Pero creo que en Primera FEB sería un perfil muy interesante y que tendría muchas menos carencias de las que le vimos cuando él estaba aquí. De hecho, en su temporada en Palmer, ya después de Palencia, si no recuerdo mal, que llegó allí cedido, si no me equivoco, estuvo bastante bien, aunque no tanto en intimidación, pero claro, como es tan grande, tiene tantos kilos y encima ha mejorado en físico, yo creo que podría ser un perfil bastante complementario a Lotan en juego. Esa es mi opinión. Luego habría que ver cómo funciona, ¿no? Pero al ser un jugador de conocimiento de Tony Ten, igual podría ser una opción. Tomás Pavelka, ahí lo dejamos. Venga, voy a terminar yo rápido. Yo ficharía a Iván Aurrecoechea y tiramillas. Sergio. Yo creo que en Walkball es una opción muy top. Creo que Iván también puede ser buena. Y creo que igual no hay tanto jugador más ahora mismo en panorama letal que me encaje ahí. No, a mí tampoco. La Me verdad. salen muchos más apetecibles, sí. Quizá Pero el otro día hablando de que nos puso, lo que os digo, ¿no? Que hablamos en privado y tal a lo largo de la semana, que Ale nos expuso ese gusto suyo, ¿no? Por aparte de un pivot como en Walkball, que el otro 5 fuera grandote, de más de 2,15 y tal. Claro, hablábamos de las situaciones que había en LEB, que ha habido 3 este año, ¿no? Pauste, Romaro Gil y Tanor Engom. Y tampoco han Sí. sido... Sí, bueno, Romaro Gil es un jugador que este año, en mi opinión, ha mejorado mucho su rendimiento respecto al año anterior. Es decir, que se Sí, le ha ve un mejorado progreso, ¿no? y son jugadores Y que de les hecho, ves, pero claro, es esta cosa porque a Tanor Engom igual, hay partidos que les ves y dices, ostras, pero claro, es que tienes que jugar tanto para ellos, ¿no? Tienes que, no sé, evidentemente son yo, jugadores que en un momento dado te hacen 20-15, pero claro, yo a no sé si Pavelka le veo siempre. un techo bastante más grande que a estos 2 jugadores que mencionas. Es un tío de 24 años y bueno, yo sé que va a ser difícil ficharle porque, como ya digo, está en un contexto más competitivo en Lituania, ha jugado playoffs, pero a mí me parece un jugador interesante para complementar a Nwoko, que como ya digo, sería el primer jugador al que ficharía. Vamos, con Nwoko y con Granger nos podemos poner las botas. A mí me gusta Entonces, Pavelka en el sentido de ha tenido, así lo diré, lo ha tenido Tony Ten, es un jugador joven, es un jugador distinto con ambición, además. y es un jugador que, a ver cómo digo esto, y es un jugador que no tiene por qué darle miedo a Hugo. Quiero decirte, en el momento en el que yo quiero meter a Hugo, si está en Walkball y Pavelka, Pavelka, que me confundo con Pauste. Bueno, pues oye, que Pavelka se ponga la pila, porque no sé si me explico. Bueno, yo creo que estaríamos todos encantados de que Hugo López fuese parte de la plantilla. En este caso sabemos si tiene contrato, en este caso, porque sabemos que Granger oficialmente lo tiene, pero no Yo sabemos creo la que le queda situación. todavía, que le queda uno, ¿no? Yo creo que sí. Sí, eso sí, diría que sí. Sí, yo creo que le queda un año, sí. Y bueno, a mí me encantaría, ya te digo, pero me encantaría no como rey, o sea, que decirte, no como adorno, quiero decirte, hablo lo mismo No, que pero Lucas, lo mismo que Héctor. Es que yo creo que es un jugador que está para poder jugar. A ver, es verdad que viene una lesión. Yo no sé si os acordáis, uno de los últimos partidos, precisamente contra nosotros,
no sé si fue un 12-15, que nos cogió 15 rebotes. Y sobre todo, a ver, que yo entiendo que a lo mejor es una opinión condicionada por el afecto, porque es un tío de cantera, por el afecto personal, porque es un tío de cantera, que evidentemente es que a mí me gusta que los jugadores de cantera estén, es que no creo que me tenga que disculpar de eso. Y luego, porque coño, es que venimos de un año que no cogíamos un rebote ni para atrás. Ni Entonces pa' tienes Dios. un tío en cantera que coge rebotes casi sin querer, digo, no digo casi sin querer, digo que es un tipo muy capacitado para rebotear en esta liga. Entonces, leche, pues lo mismo que digo con Iván Aurrecoechea, ¿no? Es un jugador, Iván Aurrecoechea, que los 2 años en LEV ha estado cerca de 8 o 9 rebotes por partido, y es que este año nuestros 2 pibos no han cogido más de 4 rebotes por partido. Entonces, Sí. y tienes a Hugo, que es que no tengo ninguna duda que Hugo, jugando 20 minutos este año con el Estu, te coge 8 rebotes por partido. Es que no tengo ninguna duda. Aparte de que es un jugador que ya sabemos que, bueno, pues tenía sus carencias porque era muy joven, ha aprendido, ha trabajado, está en otro lado. Es un jugador que defensivamente, en los cambios, en las ayudas, en Es tal, muy te útil. da. Vamos, es que. Vamos. Sí. Y en ese Sí, sentido, si tú configuras con Pavelka y en Wokbo, es lo que digo. Veo, bueno, que a lo mejor en Wokbo está un paso por encima, un poco en jerarquía, pero a partir de ahí yo no veo ya. Yo, si quiero a Hugo, no me traigo un Pavelka. ¿Y qué te traerías si no? Para empezar, probablemente alguien con más mano Ah. y alguien más combo 4-5, quizá incluso más Un que sea un Wemby. 4 que otra cosa. Algo así, igual. Un Brankic, McGrew, Héctor. Perfil demasiado alto. Ah, vale. 4,5, ¿no? Diríamos. Casi Babu, O sea, quizá. No, si porque tu ha dicho con mano. Claro, si tu primer interior es un Nwokbo y luego tienes ahí a Héctor y Hugo, creo que el que te redondea un poco la plantilla es eso, un 4-5 que te pueda jugar mucho por fuera. McGrew. Sí, pero faltaría un quinto integrante del grupo, claro, ¿no? Un crique. Claro, pero eso es un poco para ser el... Si queremos que Héctor sea el segundo 4, ¿eh? Bueno, pues a ver. Y si me permitís, suelto la última, que tenía un pivot más. Venga. Y Bueno, Sergio esto... no ha dicho los suyos. Ah, sí, has dicho los tuyos, Sergio, sí. Bueno, esto es una pedrada, ¿no? Pero ha habido un pivot que ha irrumpido Yo mucho después de Sebastián Aris. Bueno, joder. En Gran Canaria, ¿no? Canterano del Granca, Masamba Diop. Si no Estados se va en Unidos. Sergio, te llaman. Estados Unidos. Nada, Estados Unidos. Nada, Pues mira, nada. digo, una cesión de Masamba Diop. Con Pero el mira, físico que tiene. abres un melón interesante. Sergio, te voy a hacer una propuesta cabrona, porque es una propuesta que te va a demandar nombres. Nombres que te gustarían, ¿eh? No digo nombres que puedan, sino que te gustarían. Esta configuración. McGrew, Héctor, Hugo, en Wokbo, ¿vale? Tenemos aquí 4 un poco para, Sí. para los dos. Para ese quinto, alguien joven, pero digo joven, eso, pues el típico, a ver, esto entiéndeme, Sergio, lo que voy a decir. El típico que solo conoces tú. O sea, no, entiende lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Apostar por alguien que de repente está ahí muy en el radar, que a lo mejor tiene 18 años, que dices, ostras, que nos haga esa labor de cantera. O sea, un jugador que esté en el estatus que está Pablo Orenga, pero que pueda ser una sorpresa de repente y que pueda hacernos ahí ese quinto pivot. Pues esto, pues un poco como el que ha dicho el de Diop, el de tal, pero claro, este ya se va. Pero no sé si me explico. ¿Te encaja alguien ahí que puedas encontrar? Uf, es complicado. Igual tendría que darle una buena vuelta. Pues dale una vuelta y lo traemos la semana que viene. Ojo al cebito, Ojo al cebito para el año que viene, para el programa que viene. Pero ¿me entiendes la configuración? Sí, o sea, sí, perfectamente. Porque me parece muy interesante esa configuración, fíjate. Es decir, dejamos un poco ahí a Hugo y en Wokbo, no sé, McGrew y Héctor, y luego buscar un
pues eso, un 5 joven. Lo pensaré. Venga. Pues nada, yo creo que hemos hablado de muchas cositas, ¿no? Sí, va completo. Sí, la semana que viene, recordad que hablaremos de esto. Sergio traerá estas propuestas para este tipo de jugador y hablaremos de jugadores. Haremos un poco, no lo mismo, porque será mucho mejor, pero con jugadores de fuera, con jugadores que no han estado en LEP, en entorno LEP, o a lo mejor, bueno, no, que no han estado en entorno LEP. A ver, sé también con pasivos que probablemente de aquí a la semana que viene, pues a lo mejor nos viene también otro jugador así que dices, ¡ostras! ¿Te acuerdas este que estuvo ahí en tal no sé qué? Y vamos a ello. Por cierto, me acaba de venir un... Sí, perdón, Eugenio. Iba a decir que hay que recordar que Toni Tena entrena en Polonia de asistente de Fan Tabak. No Sí. me sorprendería que viniese algo de por ahí. Algo de por ahí que hay ligas. Yo tengo gente de por ahí de ligas tal, uno que siempre lo digo, y luego tengo gente por ahí de eso, de ligas tal, que traeremos la semana que viene. La semana que viene es el día de los frikis. Vamos a traer jugadores de ligas raras. Así que nada, estad aquí todos atentos. Volvemos la semana que viene, 1h20 hemos estado. Esto del mercado da mucho tal. No he hablado ni de Dauphiné Liberet, que Iván Romeo ganó la etapa, que está Pogačar que se sale, que Vinge... Bueno, no hemos hablado de nada de eso. Que sé que hay muchos que nos ven, que les gusta también el ciclismo como a mí, que lo sé. Volvemos la semana que viene. Disfrutad de este verano, la época más bonita del año. Lo digo todos los años. Se me ocurrió un año y ya pues lo guardo para siempre. Y lo digo siempre que llega esta fecha. La vida tendría que ser siempre como el verano de un niño. Así que nada, hagamos que la vida sea como el verano de un niño para todos y para nosotros y para todos los que nos rodean. Intentemos hacerlo, alejemos el odio, alejemos toda esta mierda que está pudriendo este mundo, que no hay más que verlo. Nos asomamos, vemos el telediario, vemos tal y alejémonos de todo eso y que nuestra responsabilidad individual siempre sea hacer de esta vida, que esta vida sea para todos como el verano de un niño. Volvemos la semana que viene. Disfrutad. Adiós. Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora